El patrullero Daniel Méndez jamás imaginó que aquella calurosa tarde de agosto sería la última vez que vería el amanecer con los mismos ojos. Mientras su mano temblaba sobre la puerta del Suburban negro con placas de Jalisco, una gota de sudor recorrió su frente. No era el calor del asfalto lo que lo hacía transpirar. Era la mirada. Esa mirada penetrante desde el asiento del conductor que parecía atravesarlo como un cuchillo invisible. Buenas tardes, señor. Revisión de rutina, dijo con una voz que intentó mantener firme. El hombre bajó lentamente la ventanilla polarizada. Gorra negra, lentes oscuros, barba recortada. Apariencia normal. Demasiado normal. ¿Algún problema, oficial? Daniel no lo sabía aún, pero acababa de detener a Nemesio Oseguera Cervantes. El Mencho. El hombre más buscado de México. Y lo que sucedería en los siguientes 30 minutos cambiaría no solo su vida, sino el destino de un pueblo entero. Pero antes de que descubras cómo terminó esta historia, déjame llevarte al principio. Porque lo que pasó después de ese encuentro en la carretera, nadie lo vio venir. Absolutamente nadie. La mañana había comenzado como cualquier otra en Santa Rosa de Lima, un pueblo polvoriento enclavado entre las montañas de Guanajuato. Daniel Méndez se había levantado a las 5 de la madrugada, besó a su esposa María Elena mientras ella aún dormía y observó por unos segundos a sus 2 hijos en sus camas. Tenían 8 y 11 años. Soñaban con ser futbolistas. Daniel era policía rural desde hacía 12 años. No por vocación, sino por necesidad. En pueblos como Santa Rosa, las opciones eran limitadas: trabajar el campo, emigrar a Estados Unidos o unirse a las fuerzas del orden. Él había elegido la última opción, pensando que así podría quedarse cerca de su familia y hacer algo bueno por su comunidad. La realidad había sido diferente. En 12 años, había visto cosas que lo mantenían despierto por las noches. Había perdido compañeros. Había tenido que mirar hacia otro lado más veces de las que quisiera admitir. Pero seguía ahí, con su uniforme desgastado y su vieja patrulla que hacía ruidos extraños cada vez que superaba los 80 kilómetros por hora. Esa mañana, su comandante, el capitán Rodríguez, lo había llamado a su oficina. Méndez, necesito que cubras el retén de la carretera estatal 51. Jiménez llamó enfermo y no tengo a nadie más disponible. Daniel asintió. El retén de la carretera 51 era conocido por ser tranquilo. Demasiado tranquilo. La mayoría de los días pasaban campesinos, comerciantes locales, algún que otro turista perdido. Nada emocionante. Nada peligroso. Sin problema, mi capitán. Y Méndez. El comandante hizo una pausa, sus ojos reflejando algo que Daniel no pudo descifrar en ese momento. Ten cuidado. He escuchado rumores de movimientos extraños en la zona. Daniel no le dio mayor importancia. Siempre había rumores. En esta región de México, los rumores eran tan comunes como las tortillas en el desayuno. Se subió a su patrulla a las 7 de la mañana. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre las montañas, pintando el cielo con tonos naranjas y púrpuras. Era hermoso, tenía que admitirlo. A pesar de todo lo malo, a pesar de la violencia y el miedo que permeaba cada rincón del país, la naturaleza seguía siendo hermosa. El retén estaba ubicado en un punto estratégico de la carretera, justo donde la carretera estatal se conectaba con la federal. Era un lugar donde podías ver venir los vehículos desde varios kilómetros de distancia, lo que técnicamente te daba tiempo para prepararte ante cualquier situación. Daniel estacionó su patrulla en posición diagonal, bloqueando parcialmente el carril. Colocó los conos naranjas. Preparó su termos de café. Y comenzó la espera. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Un tráiler de cervezas. 2 pickups con trabajadores del campo. Una familia en un Nissan destartalado camino a visitar a sus abuelos. Una señora en un Volkswagen Beetle azul que le ofreció tamales recién hechos. Para que no trabaje con el estómago vacío, oficial, dijo con una sonrisa desdentada. Daniel aceptó agradecido. Los tamales estaban deliciosos. Eran casi las 3 de la tarde cuando lo vio.
Un destello en la distancia. Un vehículo que se acercaba a velocidad moderada. No demasiado rápido como para levantar sospechas, pero tampoco demasiado lento. Un Chevrolet Suburban negro, moderno, con las ventanas polarizadas. En esta zona, un vehículo así llamaba la atención. No era común. Los pobladores conducían pickups viejas, sedanes económicos, taxis desvencijados. Un Suburban último modelo era, diferente. Daniel se puso de pie, ajustó su cinturón y se preparó para hacer la señal de alto. El protocolo era claro: revisar documentos, hacer preguntas básicas, inspección visual. Nada más. A menos que hubiera algo sospechoso. El Suburban redujo la velocidad al ver el retén. Buena señal. Los que tienen algo que ocultar generalmente aceleran o intentan dar la vuelta. Daniel levantó la mano, indicando al conductor que se detuviera. El vehículo se detuvo suavemente, sin brusquedad. El motor quedó encendido. Las ventanas permanecieron cerradas por unos segundos que a Daniel le parecieron eternos. Caminó hacia el lado del conductor, su mano descansando instintivamente cerca de su pistola. No era desconfianza, era hábito. Años de entrenamiento que te enseñan que la precaución mantiene vivo. Tocó la ventana con los nudillos. Nada. Tocó de nuevo, esta vez con más firmeza. La ventana comenzó a descender, revelando lentamente al conductor. Y ahí es cuando todo cambió. El hombre que miró a Daniel desde el interior del Suburban tenía aproximadamente 50 años. Tal vez más, tal vez menos. Era difícil saberlo. Llevaba una gorra negra de los Tigres de UANL, lentes oscuros a pesar de que el sol ya no pegaba directamente, y una barba gris bien recortada. Vestía una camisa de mezclilla y jeans. Nada ostentoso. Nada que gritara peligro. Pero había algo en su presencia. Una autoridad silenciosa. Una calma que resultaba inquietante. Buenas tardes, señor. Revisión de rutina, dijo Daniel, manteniendo su voz profesional. ¿Podría mostrarme su licencia y documentos del vehículo, por favor? El hombre no respondió inmediatamente. Simplemente lo observó. Daniel podía ver su propio reflejo en los lentes oscuros del conductor. ¿Hay algún problema, oficial?, preguntó finalmente el hombre. Su voz era grave, pausada, con un acento inconfundiblemente jalisciense. No, señor. Solo revisión de rutina. Sus documentos, por favor. El hombre asintió lentamente y metió la mano en la guantera. Daniel tensó instintivamente sus músculos, su mano moviéndose ligeramente hacia su arma. El hombre notó el movimiento y sonrió apenas. Tranquilo, oficial. Solo voy por mis papeles. Sacó una cartera de piel y extrajo una licencia de conducir. Se la entregó a Daniel a través de la ventana. Daniel la tomó y la examinó. Nombre: José Antonio Rodríguez González. Domicilio en Guadalajara, Jalisco. Edad: 48 años. Foto: la foto coincidía con el hombre frente a él, aunque era difícil estar completamente seguro con los lentes oscuros. ¿A dónde se dirige, señor Rodríguez?, preguntó Daniel, siguiendo el protocolo. Negocios. Voy a Guanajuato capital. ¿Qué tipo de negocios? El hombre sonrió de nuevo. Ganado. Compra y venta de ganado. Tenía sentido. Muchos ganaderos de Jalisco venían a esta región a hacer negocios. La historia era plausible. ¿Viaja solo? Así es. Daniel miró hacia el interior del Suburban. Los asientos traseros estaban vacíos, hasta donde podía ver a través del polarizado. Parecía todo normal. ¿Lleva algo que declarar? ¿Armas, grandes cantidades de efectivo, mercancía? No, oficial. Solo mi equipaje personal en la cajuela. Daniel devolvió la mirada a la licencia. Algo le molestaba, pero no podía identificar qué. Era como una comezón en la parte de atrás de su cerebro. Una sensación que había aprendido a no ignorar en sus años de servicio. ¿Le importaría quitarse los lentes, señor Rodríguez? Hubo una pausa.
El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como evaluando la petición. ¿Por qué? Protocolo. Necesito verificar que la foto de la licencia coincida. Otra pausa. Más larga esta vez. Daniel sintió cómo se le erizaba el vello de la nuca. Su instinto le gritaba que algo no estaba bien, pero no sabía qué. Finalmente, el hombre se quitó lentamente los lentes oscuros. Y Daniel se encontró mirando directamente a los ojos de Nemesio Oseguera Cervantes. No es que Daniel lo reconociera conscientemente en ese momento. No había estudiado las fotos del hombre más buscado de México. No era parte de una unidad especializada. Era solo un policía rural en un retén de carretera. Pero esos ojos, había algo en esos ojos que lo hizo sentir como si estuviera parado al borde de un precipicio. ¿Satisfecho, oficial?, preguntó el hombre, su tono ahora ligeramente más frío. Daniel tragó saliva. Sí, señor. Todo parece estar en orden. ¿Podría abrir la cajuela, por favor? Es parte del procedimiento estándar. Por primera vez, vio un destello de irritación en los ojos del hombre. ¿Es realmente necesario? Tengo prisa. Me temo que sí, señor. No tomará mucho tiempo. El hombre lo observó por lo que pareció una eternidad. Daniel podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. El mundo pareció reducirse a ese momento, a ese intercambio de miradas entre un policía rural y un desconocido en un suburban negro. Está bien, dijo finalmente el hombre, alcanzando el botón para abrir la cajuela. Daniel caminó hacia la parte trasera del vehículo, su mano ahora definitivamente cerca de su arma. La cajuela se abrió con un clic suave. Dentro había una maleta. Una simple maleta negra de viaje. Nada más. Daniel la abrió. Ropa. Artículos de tocador. Un par de botas vaqueras. Nada sospechoso. Estaba a punto de cerrar la cajuela cuando lo notó. En una esquina, casi escondido bajo un suéter, algo brillaba. Un teléfono celular. O más bien, 3 teléfonos celulares. Todos apagados. En circunstancias normales, esto no habría sido extraordinario. Mucha gente lleva varios teléfonos. Negocios, personal, trabajo. Pero algo en la forma en que estaban escondidos, algo en la tensión que ahora emanaba del conductor. ¿Para qué tantos teléfonos, señor Rodríguez? La pregunta salió de su boca antes de que pudiera pensarlo bien. Silencio. Daniel levantó la vista del interior de la cajuela y miró hacia el conductor a través del espejo retrovisor. El hombre lo estaba observando. Y ya no sonreía. Trabajo, respondió simplemente. Daniel cerró la cajuela, su mente trabajando rápidamente. 3 teléfonos escondidos. Un vehículo de lujo en una zona rural. Un hombre que viajaba solo a negocios de ganado pero que parecía más un ejecutivo corporativo que un ganadero. Debería dejarlo ir. Técnicamente, no había encontrado nada ilegal. La licencia parecía auténtica. No había armas. No había drogas. No había dinero en efectivo sospechoso. Pero esa sensación en su nuca no desaparecía. Señor Rodríguez, ¿le importaría salir del vehículo un momento? Otra pausa. Esta vez, Daniel pudo escuchar cómo el hombre exhalaba lentamente. ¿Por qué razón, oficial? Solo quiero hacer algunas preguntas adicionales. Ya respondí todas sus preguntas. Lo sé, señor, pero... Oficial, el hombre lo interrumpió, su voz ahora con un tono de advertencia apenas perceptible. He sido muy cooperativo. Le he mostrado mis documentos. Le he abierto mi cajuela. Tengo asuntos importantes en Guanajuato y realmente necesito continuar mi camino. Daniel sabía que debía dejarlo ir. Sabía que estaba probablemente haciendo una montaña de un grano de arena. Sabía que no tenía una razón legal sólida para detener a este hombre más tiempo. Pero no podía. Solo serán unos minutos más, señor. El hombre se volvió completamente en su asiento, mirando a Daniel directamente a los ojos. Oficial Daniel Méndez, dijo, y Daniel sintió cómo se le helaba la sangre.
No le había dicho su nombre. ¿Cómo? El hombre señaló con la barbilla la placa de identificación en el uniforme de Daniel. Ah, murmuró Daniel, sintiendo una mezcla de alivio y vergüenza por su paranoia momentánea. Oficial Méndez, continuó el hombre, su tono ahora más suave, casi paternal. Parece usted un buen hombre. Un hombre de familia, si no me equivoco. Veo la marca de un anillo de bodas en su dedo. ¿Tiene hijos? Daniel no respondió. No le gustaba hacia dónde iba esta conversación. Yo también tengo familia, dijo el hombre. Y como usted, solo quiero llegar a casa con ellos. No estoy haciendo nada malo. Solo soy un hombre de negocios intentando ganarse la vida en este país difícil. Hubo algo en la forma en que lo dijo. Algo en su tono que hizo que Daniel reconsiderara. Tal vez estaba siendo paranoico. Tal vez los años de servicio lo habían hecho ver sombras donde no las había. Tal vez este era simplemente un hombre de negocios legítimo que tenía la mala suerte de parecer sospechoso. Daniel estaba a punto de ceder, a punto de devolverle su licencia y dejarlo ir, cuando escuchó el ruido. El inconfundible clic de un seguro de armas siendo quitado. Se congeló. El sonido venía de algún lugar detrás del Suburban. Del lado del camino donde la vegetación crecía espesa. El hombre en el vehículo también lo escuchó. Su expresión cambió sutilmente. Ya no era casual. Era alerta. Peligrosa. Oficial Méndez, dijo el hombre en voz baja. Le sugiero que haga exactamente lo que le voy a decir. Por su bien y el de su familia. Y fue entonces cuando Daniel lo supo. Lo supo con una certeza que le atravesó como un relámpago. Este no era José Antonio Rodríguez González, ganadero de Guadalajara. Este era alguien mucho, mucho más peligroso. Daniel dio un paso atrás instintivamente, su mano moviéndose hacia su arma. Pero antes de que pudiera alcanzarla, escuchó voces detrás de él. No lo haga, oficial. Baje las manos lentamente. Se dio la vuelta despacio y se encontró mirando los cañones de al menos 5 rifles de asalto. Hombres habían emergido de la vegetación como fantasmas. Todos vestidos de civil. Todos armados hasta los dientes. ¿Cómo no los había visto? ¿Cómo había sido tan descuidado? Tranquilo, muchachos, dijo la voz del hombre desde el Suburban. El oficial solo estaba haciendo su trabajo. Daniel escuchó la puerta del conductor abrirse. Paso sobre el asfalto. Y entonces el hombre estaba a su lado, colocando una mano en su hombro. Respire, oficial Méndez. Nadie va a lastimarlo. No hoy. No si es inteligente. Daniel miró al hombre. Realmente lo miró por primera vez. Los ojos experimentados. Las cicatrices apenas visibles en sus manos. La forma en que los hombres armados lo miraban con una mezcla de respeto y miedo. ¿Quién es usted realmente?, logró preguntar Daniel, aunque su voz temblaba. El hombre sonrió. No era una sonrisa cruel, pero tampoco era amable. Era la sonrisa de alguien que había visto demasiado, hecho demasiado, sobrevivido a demasiado. Creo que ya lo sabe, oficial. Y Daniel sí lo sabía. En algún rincón de su mente, quizás lo había sabido desde el momento en que el hombre se quitó los lentes oscuros. Usted es. SHHH, el hombre presionó un dedo contra sus labios. Los nombres tienen poder, oficial Méndez. Especialmente mi nombre. No lo diga en voz alta. No aquí. No ahora. Daniel sintió que sus piernas amenazaban con ceder. Había detenido a El Mencho. El hombre más buscado de México. El líder del cartel Jalisco Nueva Generación. El responsable de cientos, tal vez miles de muertes. Y ahora estaba atrapado. Completamente atrapado. ¿Qué va a hacer conmigo?, preguntó, pensando en María Elena, en sus hijos, en el desayuno que habían compartido esa mañana y que ahora parecía haber sucedido en otra vida. El Mencho lo estudió por un momento, sus ojos penetrando como si pudiera ver directamente en su alma. Esa es una excelente pregunta, oficial Méndez. Y la respuesta depende enteramente de usted.
El Mencho hizo una señal con la mano y sus hombres bajaron sus armas, aunque no las guardaron. Daniel podía sentir sus miradas sobre él, evaluándolo, esperando la orden de su jefe. Caminemos, dijo el Mencho, comenzando a alejarse de los vehículos hacia el lado de la carretera. Daniel dudó, pero una mirada de uno de los hombres armados fue suficiente para hacerlo seguir al capo. Se detuvieron bajo la sombra de un mezquite, lejos del alcance de los oídos de los demás. Desde allí, Daniel podía ver su patrulla, el Suburban, los hombres armados esperando. Su pequeño reino de rutina y seguridad que se había desmoronado en cuestión de minutos. «Tiene 2 hijos», comenzó el Mencho. No era una pregunta. Daniel asintió, la garganta demasiado seca para hablar. 8 y 11 años. Martín y Santiago. Van a la escuela primaria Benito Juárez. Su esposa, María Elena, trabaja en la tienda de abarrotes de su tío. Ustedes rentan una casa en la calle Hidalgo número 47. El terror absoluto inundó a Daniel. Este hombre lo sabía todo. Todo. ¿Cómo? Información, oficial Méndez. En mi mundo, la información vale más que el oro. Vale más que la cocaína. Vale más que la vida misma. El Mencho sacó un paquete de cigarros, ofreció uno a Daniel, quien lo rechazó con un movimiento de cabeza y encendió uno para él. La pregunta ahora es, ¿qué voy a hacer con esta información? Por favor, Daniel encontró su voz, temblando pero presente. Mi familia no tiene nada que ver con esto. Si va a hacer algo, hágalo conmigo, pero déjelos en paz. El Mencho exhaló humo lentamente, observando cómo se dispersaba en el aire caliente de la tarde. ¿Sabe cuál es su problema, oficial Méndez? Que es demasiado honesto para este país. Demasiado bueno. Intenta hacer las cosas bien en un sistema que está podrido hasta la médula. Yo solo hago mi trabajo. Exactamente. Y mire dónde lo ha llevado ese trabajo. 12 años de servicio. ¿Cuánto gana? 8,000 pesos al mes. 10,000 si tiene suerte. El Mencho rió sin humor. Apenas suficiente para alimentar a su familia, pagar la renta, tal vez comprar algunos útiles escolares para sus hijos cuando empieza el año escolar. Daniel no dijo nada. No había nada que decir. El hombre tenía razón. Mientras tanto, su comandante, el capitán Rodríguez, maneja un Toyota Tundra del año. Tiene una casa con 3 recámaras en la zona Nis del pueblo. Sus hijos van a una escuela privada en León. El Mencho dio otra calada a su cigarro. ¿Sabe cómo puede permitirse eso con un salario de policía, oficial Méndez? Por supuesto que Daniel lo sabía. Todos lo sabían. Pero nadie hablaba de ello. Era la regla no escrita. Así que aquí está mi propuesta, continuó el Mencho. Usted nunca me vio. Esta conversación nunca sucedió. Yo continúo mi camino a Guanajuato, y usted regresa a su retén. Simple. ¿Y eso es todo?, preguntó Daniel, incrédulo. Casi. A cambio, usted recibe esto. El Mencho sacó un sobre grueso de su bolsillo y se lo ofreció a Daniel. Daniel lo miró pero no lo tomó. Ábralo, instó el Mencho. Con manos temblorosas, Daniel abrió el sobre. Adentro había fajos de billetes. Muchos billetes. 50,000 pesos, dijo el Mencho casualmente, como si estuviera hablando del clima. Suficiente para pagar su renta por meses. Para comprar útiles escolares, ropa nueva para sus hijos. Para llevar a su esposa a un buen restaurante. Para dejar de preocuparse, aunque sea por un tiempo. Daniel miró el dinero, luego a el Mencho, luego de nuevo al dinero. Su mente era un torbellino. No puedo, yo no. ¿No puede qué? ¿No puede aceptar dinero por simplemente hacer su trabajo mal? Permítame decirle algo, oficial Méndez. Cada policía, cada juez, cada político en un radio de 100 kilómetros ya está en nuestras nóminas. Usted es probablemente el único que no lo está. El único tonto que realmente cree que puede hacer la diferencia. Las palabras dolieron porque sonaban verdaderas.
Si no acepta, continuó el Mencho, su tono ahora más sombrío, entonces tenemos un problema. Porque usted me vio. Usted sabe que estoy aquí. Y yo no puedo permitirme que esa información llegue a los oídos equivocados. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Daniel entendía perfectamente. La implicación era clara, aceptar el dinero o no regresar a casa esa noche. Entonces no es realmente una elección, dijo Daniel amargamente. Todo en la vida es una elección, oficial. Yo estoy siendo generoso. Podría simplemente resolver este problema de la manera tradicional. Pero algo me dice que usted vale más vivo que muerto. Que quizás, algún día, pueda ser útil para mí. Yo nunca trabajaré para usted. El Mencho sonrió. Eso es lo que todos dicen al principio. Pero el tiempo cambia a las personas. La necesidad cambia a las personas. El deseo de proteger a sus seres queridos cambia a las personas. Guardó silencio por un momento, dejando que sus palabras se hundieran. Tome el dinero, oficial Méndez. Vaya a casa con su familia. Duérmalo. Y cuando despierte mañana, habrá olvidado que esto sucedió. Ese es mi consejo. Mi generosa oferta. Daniel miraba el sobre en sus manos. 50,000 pesos. ¿Podría hacer tanto con eso? ¿Podría? No. No podía. ¿O sí? ¿Y si me niego? El Mencho tiró su cigarro y lo apagó con el pie. Cuando volvió a hablar, su voz era fría como el hielo. Entonces su esposa recibirá un sobre diferente mañana por la mañana. Uno con fotos que ninguna esposa debería ver. Sus hijos irán a la escuela y nunca regresarán. Y usted, bueno, lo encontrarán en una zanja en algún lugar, irreconocible. No era una amenaza vacía. Daniel lo sabía. Este hombre tenía el poder, los recursos y la falta de escrúpulos para hacer exactamente lo que decía. Así que, ¿qué va a hacer, oficial Méndez? ¿Orgullo o familia? ¿Principios o supervivencia? Daniel cerró los ojos. En su mente, vio a María Elena esa mañana, aún medio dormida, sonriéndole mientras él se preparaba para ir al trabajo. Vio a Martín y Santiago peleándose por el control remoto del televisor. Escuchó sus risas. Sintió sus abrazos. ¿Qué tipo de padre sería si permitía que algo les pasara por su propio orgullo? ¿Qué tipo de esposo? ¿Qué tipo de hombre? Abrió los ojos y miró directamente al Mencho. Yo. Pero antes de que pudiera terminar, el sonido de sirenas llenó el aire. Ambos hombres se volvieron hacia la carretera. A lo lejos, acercándose rápidamente, Daniel podía ver luces rojas y azules. Varias patrullas. Tal vez 5 o 6. El rostro de El Mencho se endureció. Hijo de perra, murmuró. ¿Los llamó? No. Yo no hice nada, protestó Daniel. Y era verdad. No había tenido oportunidad. Pero entonces lo recordó. El protocolo. Cada hora, los oficiales en retenes debían reportarse por radio a la estación central. Si no lo hacían, era procedimiento estándar enviar unidades de respaldo. Daniel había estado tan absorto en la detención del Suburban que había olvidado completamente su reporte de las 3 de la tarde. Es protocolo, explicó rápidamente. Si no nos reportamos cada hora, envían apoyo. No fue intencional, se lo juro. El Mencho lo evaluó con la mirada, aparentemente decidiendo si creerle o no. Finalmente asintió. Muévanse, gritó a sus hombres. Ahora. Los hombres armados entraron en acción con eficiencia militar, desapareciendo en la vegetación tan rápido como habían aparecido. El Mencho comenzó a caminar hacia su Suburban, pero se detuvo y se volvió hacia Daniel. Última oportunidad, oficial. Tome el sobre. Daniel miró el sobre en sus manos. Las sirenas se acercaban. En menos de un minuto, las otras patrullas estarían aquí. Si aceptaba el dinero, era cómplice. Si lo rechazaba. No puedo, dijo finalmente, extendiendo el sobre de vuelta hacia el Mencho. El capo lo miró con algo que podría haber sido respeto,
O podría haber sido lástima. Era difícil saberlo. Entonces es un hombre muerto, oficial Méndez. Solo que aún no lo sabe. El Mencho tomó el sobre, subió a su Suburban y arrancó el motor. «Espere», gritó Daniel, aunque no sabía por qué. Las palabras simplemente salieron de su boca. «¿Qué debo decirles?» El Mencho bajó la ventana a la mitad. «Dígales la verdad. Que detuvo a un hombre con documentos falsos y que escapó antes de que pudiera arrestarlo. Describa el vehículo, describa mi cara. Deje que lancen su búsqueda inútil». Hizo una pausa. «Y oficial Méndez, las próximas semanas, mire por encima de su hombro. Constantemente. Porque estaré observando. Y cuando menos lo espere, cobraré el precio de su honorabilidad». El Suburban salió a toda velocidad justo cuando las primeras patrullas llegaban al retén. Los oficiales saltaron de sus vehículos, armas desenfundadas, gritando instrucciones. Méndez. ¿Qué demonios pasó? Era su comandante, el capitán Rodríguez, su cara roja de preocupación o enojo, o ambos. Daniel abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. ¿Cómo podía explicar lo que acababa de suceder? ¿Cómo podía hacer que entendieran que durante los últimos 30 minutos había estado cara a cara con el criminal más buscado de México? Detuvo un vehículo sospechoso, logró decir finalmente. Un Suburban negro. El conductor tenía documentos falsos y había hombres armados en la vegetación. Escaparon cuando escucharon las sirenas. El comandante lo miró intensamente. ¿Estás herido? No, señor. ¿Viste quién era? ¿El conductor? Daniel dudó. Esta era su oportunidad. Podía decir el nombre. Podía revelar que había detenido a El Mencho. Se volvería famoso. Un héroe. El policía que estuvo tan cerca de capturar al capo más peligroso del país. Pero también se volvería un objetivo. No solo él, sino María Elena, Martín, Santiago. Todos. No estoy seguro, mintió. Todo sucedió muy rápido. El comandante asintió, pero Daniel pudo ver la duda en sus ojos. El hombre no era tonto. Está bien. Tomaremos tu declaración en la estación. Montaremos retenes en todas las carreteras. Con suerte, aún están en la zona. Pero Daniel sabía que no los encontrarían. El Mencho no había llegado a donde estaba siendo descuidado. Ya tenía rutas de escape planeadas, casas seguras, oficiales en su nómina que lo mantendrían informado de cada movimiento de las autoridades. Era intocable. Al menos por ahora. Los siguientes días fueron un infierno para Daniel. No podía dormir. Cada ruido en la noche lo hacía saltar. Cada carro desconocido en su calle lo ponía nervioso. Cada llamada telefónica podría ser la que cambiara su vida para siempre. María Elena notó el cambio. ¿Qué te pasa?, le preguntó una noche mientras yacían en la cama. Desde ese día en el retén has estado diferente. Como ausente. Estoy bien, mintió Daniel. Solo cansado. Pero no estaba bien. Cada momento despierto estaba atormentado por la mirada de El Mencho, por sus palabras, por la decisión que había tomado. ¿Había hecho lo correcto al rechazar el dinero? ¿O simplemente había firmado su sentencia de muerte por orgullo estúpido? Una semana después del encuentro, encontró un sobre en el parabrisas de su patrulla. No había remitente, no había marcas identificatorias. Solo su nombre escrito en letras mayúsculas, Daniel Méndez. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había fotos. Fotos de su casa. Fotos de María Elena saliendo de la tienda de abarrotes. Fotos de sus hijos en la escuela, jugando en el patio. Y una nota escrita a mano, podría ser cualquiera, en cualquier momento. Reconsidere su posición. 50,000 pesos siguen esperando. Un amigo. Daniel sintió náuseas. Corrió al baño y vomitó. Esa noche, no pudo comer. No pudo dormir. No pudo pensar en nada más que en esas fotos, en lo vulnerables que eran su esposa y sus hijos.
A la mañana siguiente, encontró a su comandante en su oficina. Necesito hablar con usted, capitán. En privado. El capitán Rodríguez lo estudió por un momento antes de asentir. Cerró la puerta y le indicó a Daniel que tomara asiento. ¿Qué sucede, Méndez? Daniel respiró profundamente. Era ahora o nunca. El hombre que detuve hace una semana, sé quién era. El rostro del comandante no mostró sorpresa. De hecho, mostró muy poca emoción en absoluto. Continúa. Era Nemesio Oseguera Cervantes. El Mencho. Un largo silencio llenó la oficina. El comandante se reclinó en su silla, sus dedos formando una pirámide bajo su barbilla. Ya veo, dijo finalmente. ¿Y por qué me lo dices ahora, una semana después? ¿Por qué? Porque me amenazó. A mí y a mi familia. He recibido fotos. Están observándome. Y te ofreció dinero, supongo. No era una pregunta. Daniel asintió. ¿Lo aceptaste? No, señor. El comandante rió sin humor. Entonces eres más tonto de lo que pensaba, Méndez. Daniel lo miró, confundido. Señor. Escucha, muchacho. Déjame darte un consejo, de hombre a hombre. El comandante se inclinó hacia adelante. En este trabajo, hay cosas que simplemente no puedes cambiar. El Mencho es una de ellas. Es demasiado poderoso, tiene demasiada influencia, demasiados recursos. Intentar ir contra él es como intentar detener el océano con las manos. Pero es nuestro trabajo. Nuestro trabajo, interrumpió el comandante, es sobrevivir. Es proteger a nuestras familias. Es hacer lo que podamos dentro de los límites de lo posible. Y capturar a El Mencho está muy, muy fuera de esos límites. Daniel sintió cómo se le hundía el estómago. ¿Está diciendo que debería aceptar el dinero? Estoy diciendo que deberías ser realista. Piensa en tu esposa. Piensa en tus hijos. ¿Vale la pena tu vida? ¿Sus vidas? Solo para mantener una ilusión de integridad. Pero si todos pensaran así. Todos piensan así, Méndez. Yo pienso así. Los jueces piensan así. Los militares piensan así. Incluso el maldito gobernador piensa así. ¿Por qué crees que el Mencho sigue libre después de tantos años? La revelación golpeó a Daniel como un puño en el estómago. El comandante estaba en la nómina del cartel. Probablemente lo había estado por años. No puedo creerlo, murmuró. Créelo. Y ahora tienes que decidir, ¿estás con nosotros o contra nosotros? Porque si eliges lo segundo, no puedo protegerte. Nadie puede. Esa noche, Daniel se sentó con María Elena en la mesa de la cocina después de que los niños se habían ido a dormir. Le contó todo. El encuentro con el Mencho, la oferta, las amenazas, la conversación con el comandante. Ella lo escuchó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas conforme la gravedad de la situación se hacía clara. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó cuando él terminó. No lo sé, admitió Daniel. Parte de mí quiere pelear. Quiere hacer lo correcto. Pero otra parte. Otra parte quiere que sus hijos crezcan con un padre, terminó María Elena, su voz quebrándose. Se abrazaron en la penumbra de la cocina, dos personas ordinarias atrapadas en circunstancias extraordinarias. 2 días después, Daniel encontró otro sobre. Esta vez, no tenía fotos. Solo contenía una dirección y una hora, restaurante El Fogón, mañana 8 de la noche. Venga solo. Sabía que debería ignorarlo. Sabía que ir a esa reunión solo lo hundía más en este mundo del que había intentado mantenerse alejado por tanto tiempo. Pero también sabía que no tenía elección. No realmente. A las 8 de la noche del día siguiente, Daniel estaba sentado en una mesa trasera del restaurante El Fogón, un lugar modesto en las afueras del pueblo. Sus manos sudaban. Su corazón latía como un tambor. El Mencho llegó exactamente a las 8:10, vestido casualmente, acompañado por 2 hombres que se sentaron en una mesa cercana pero no lo acompañaron. Oficial Méndez,
dijo, sentándose frente a él. Me alegra que haya reconsiderado. No he reconsiderado nada, respondió Daniel, aunque su voz carecía de convicción. No. Entonces, ¿por qué está aquí? Daniel no tenía respuesta para eso. El Mencho ordenó 2 cervezas sin preguntarle a Daniel si quería una. Cuando llegaron, levantó la suya en un brindis. Por las decisiones difíciles. Daniel no tocó su cerveza. El Mencho se encogió de hombros y bebió de la suya. Seré directo con usted, oficial. No lo necesito trabajando activamente para mí. No todavía. Solo necesito que no trabaje contra mí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que usted puede seguir siendo quien es. Puede seguir haciendo su trabajo. Arrestando a rateros, multando a conductores, ayudando a ancianas a cruzar la calle. Todo eso. Solo, cuando vea algo que involucre mis intereses, mire hacia otro lado. ¿Y si no puedo? Entonces sus hijos crecerán sin padre. Su esposa se volverá a casar, probablemente con un hombre que los tratará mal. Y todo su sacrificio no habrá significado nada porque yo seguiré aquí, haciendo lo mismo que hago ahora. La verdad brutal de sus palabras colgaba en el aire entre ellos. Los 50,000 pesos siguen disponibles, continuó el Mencho. Considérelo un adelanto. Un regalo de buena fe. Y en el futuro, si necesito algo pequeño, algo simple, usted me lo proporcionará. ¿Trato? Daniel miró su cerveza sin tocar. Miró al hombre sentado frente a él, un hombre responsable de tanta muerte y sufrimiento. Y luego pensó en Martín y Santiago, en sus sueños de ser futbolistas, en sus risas inocentes. ¿Cómo terminó así?, preguntó Daniel en voz baja. ¿Cómo se convirtió en esto? Por primera vez, vio algo parecido a una emoción genuina en el rostro de El Mencho. Algo parecido a la tristeza. Decisiones, oficial Méndez. Miles de pequeñas decisiones que se acumulan hasta que un día despiertas y ya no reconoces al hombre en el espejo. Bebió más cerveza. Yo también fui como usted una vez. Joven, idealista, creyendo que podía hacer la diferencia. Pero este país corrompe todo lo que toca. Y eventualmente, tienes que elegir, ser corrompido o ser destruido. Eligió ser corrompido. Elegí sobrevivir. Y prosperar. Y construir algo que nadie pudiera quitarme. Se inclinó hacia adelante. Usted puede juzgarme, oficial. Puede odiarme. Pero al final del día, cuando vaya a casa y abrace a sus hijos, recuerde, yo le estoy dando esa oportunidad. Sin mí, sin este arreglo, usted estaría muerto en una zanja en algún lugar. Era una lógica retorcida, pero no estaba completamente desprovista de verdad. Daniel cerró los ojos. Vio a su padre, quien había sido policía antes que él. Un hombre honesto que había muerto sin un peso en el bolsillo pero con su dignidad intacta. Vio a sus hijos, con toda su vida por delante. ¿Qué legado quería dejarles? ¿Integridad o supervivencia? Cuando abrió los ojos, su decisión estaba tomada. Está bien, dijo en voz baja. Acepto el dinero. Pero con una condición. El Mencho levantó una ceja. ¿Está en posición de negociar? Mi familia nunca sabrá de esto. Nunca serán involucrados directamente. Y si algo me pasa, usted se asegura de que estén bien. Financieramente, protección, todo. El Mencho lo consideró por un momento, luego asintió lentamente. Trato. Tiene mi palabra. ¿Y cuánto vale la palabra de un criminal? El Mencho sonrió. Más de lo que vale la palabra de un policía corrupto. Era un golpe bajo pero efectivo. Porque eso es lo que Daniel era ahora. Un policía corrupto. Como su comandante. Como tantos otros. El sobre apareció sobre la mesa, deslizado por una de las manos del Mencho. 50,000 pesos. Cuéntelo si quiere. Daniel tomó el sobre con manos que ya no temblaban. Algo había cambiado dentro de él en los últimos minutos. Una parte de su alma se había apagado, reemplazada por algo más frío, más pragmático. No es necesario.
Bien. Entonces estamos de acuerdo. El Mencho se puso de pie. Nos mantendremos en contacto, oficial Méndez. Y recuerde, esto no lo hace un mal hombre. Solo lo hace un hombre que eligió a su familia sobre todo lo demás. No hay nada de malo en eso. Pero mientras miraba al capo alejarse, Daniel sabía que sí había algo de malo. Terriblemente malo. Y sin embargo, esa noche, cuando llegó a casa y vio a María Elena y a sus hijos durmiendo pacíficamente, sintió una mezcla de vergüenza y alivio. Había hecho un trato con el diablo. Pero el diablo había cumplido su promesa. Su familia estaba a salvo. Por ahora.